Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. Bueno, se ha roto completamente el juego y el meta con el último cambio, la última actualización de los perks, que ya está disponible para todo el mundo, como vimos en el último video. La realidad es que el matchmaking se rompió completamente. Para el que no sepa lo que es el matchmaking, es básicamente el sistema que te empareja con tus rivales, ¿no? Generalmente lo hacía por medio del poder general de la cuenta, ese porcentaje que vamos aumentando a medida que vamos subiendo el nivel de nuestros héroes, y ahora también el nivel de nuestras ventajas, y también por la cantidad de copas que teníamos en nuestras cuentas. Generalmente el juego así iba emparejando a la gente y venía bastante bien. De vez en cuando teníamos algún emparejamiento medio extraño en el cual o teníamos mucho más poder que el rival o el rival tenía mucho más poder que nosotros, pero la realidad es que el sistema funcionaba. El problema fue cuando metieron las ventajas, básicamente porque el sistema de matchmaking se volvió completamente loco. Hay que tener muy en cuenta que ya no solamente tenían que balancear por poder general de la cuenta y por la cantidad de copas, sino que ahora hay un aditamento extra que es justamente las ventajas que cambian radicalmente cada una de nuestras partidas. Ya no pasaba por un tema de, bueno, hay que mejorar, bueno, hay que tratar de hacer esto o aquello para intentar pelear, sino que eran literalmente enfrentamientos imposibles con gente que tenía más de 300, 400, hasta 500% más de poder general de la cuenta. Eran enfrentamientos literalmente que no se podían ganar. Por suerte, y a 3 días de salida la actualización, los devs pusieron manos a la obra y ya nos trajeron un comunicado al respecto. El comunicado en cuestión es ese que ustedes ven ahí abajo y dice: durante varios días el equipo de Ludus ha estado revisando cuidadosamente los comentarios y opiniones de todos sobre la nueva versión. Como era de esperar, han tenido un fuerte impacto en el equilibrio del juego, las ventajas, y algunos de vosotros habéis empezado a encontraros con oponentes que son demasiado poderosos. No podemos ignorar esto y hemos realizado ajustes en el emparejamiento para reducir las brechas de poder anormalmente altas entre los oponentes en las partidas PvP. También hemos notado comentarios de que los jugadores ahora se encuentran con mayor frecuencia con oponentes reales en PvP y el gran torneo, lo cual es muy agradable para todos, incluidos nosotros. Nuestro objetivo es crear una experiencia de juego atractiva para cada uno de ustedes. Recuerda que, independientemente del poder, la combinación correcta de héroes y ventajas y ayudará a resistir incluso a los oponentes más poderosos. Bueno, básicamente con este anuncio aceptan que hubo un problema muy grave dentro de los emparejamientos, dentro de las partidas, con lo cual si sos un jugador regular de Ludus, ya podés volver a intentar jugar al juego. Honestamente, yo he jugado 3 partidas desde que está el anuncio y la realidad es que ha funcionado lo más bien. O sea, me he enfrentado con 3 personas, he ganado 2 partidas, he perdido una, pero no hubo gran diferencia de poder en ninguna de las 3. El juego está tal y cual estaba en la previa. Mucho cuidado porque en el último video, uno de los últimos videos, yo había mencionado que el juego estaba perfecto y la realidad es que después de haber grabado ese video el juego se rompió completamente y no pude jugar estos últimos 3 días porque la realidad es que la diferencia entre partidas era prácticamente imposible de jugar. Así que bueno, tengan mucho cuidado, ustedes hagan la previa y me dejan en la caja de comentarios qué tal les está yendo. Ahora sí, pasemos al contenido importante del día de hoy, porque hoy vamos a estar revisando los perks, las ventajas, las runas doradas, para qué sirve cada una de estas y obviamente ver a fondo también cómo funcionan estas ventajas, cómo influye la subida de nivel, qué tan importante es, qué les recomiendo hacer para poder conseguir las runas y las runas doradas. Todo esto es lo que vamos a estar revisando en el día de hoy en el video. Desde ya les pido perdón por la iluminación del departamento, sé que no es la mejor, es muy temprano en Argentina, pero bueno, quería comunicarles justamente este enunciado que han mandado los devs de Ludus porque era realmente muy importante. Antes de arrancar con el video del día de hoy, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. El canal crece mucho más día a día, así que de verdad muchas gracias por todo el cariño que le están dando. Cada uno de sus likes, cada una de sus suscripciones es completamente gratis y ayuda muchísimo a que pueda seguir subiendo contenido de nuestro juego de fusión favorito. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos dentro de Ludus, ya estamos dentro de nuestro juego y hoy vamos a tocar todo el tema de las ventajas, los perks, las runas y las runas doradas. Así que para empezar, Nachitus, ¿qué son las ventajas? Bueno, las ventajas, cuando entramos al héroe, vemos ahí en el retrato y vemos un cuadrado gris. Bueno, básicamente ese cuadrado gris es justamente la ventaja que tiene equipada el héroe. Si ustedes no tuvieran ninguna ventaja equipada en alguno de los héroes, si nosotros nos vamos acá a héroes y bajamos, vamos a ver que es
bueno, básicamente va a estar vacío, porque no tiene ninguna ventaja equipada justamente. Para empezar a entender cómo funciona el tema de las ventajas, si nos vamos acá, por ejemplo, Squalopes tiene una ventaja equipada de el Tecnogolem. Solamente una ventaja puede ser otorgada a un héroe. No podemos tener la misma ventaja en 2 o más héroes dentro de lo que son nuestras composiciones, así que tenemos que estudiar muy bien en qué héroe nos conviene tener determinada ventaja. Esto es muy importante, chicos. En este caso, como Squalopes es un tanque, pero puede ser que le falte un poquito más de tanqueo dentro de las partidas, yo opté por esta ventaja del Tecnogolem, que lo que hace es otorga un 25.8 más 0.7% de puntos de salud adicionales a Squalopes, con lo cual va a tanquear un poquito más dentro de las partidas. En este caso la tengo en nivel 2, la tengo en nivel muy baja, y créanme que se siente mucho a medida que vamos subiendo el nivel de las ventajas, con lo cual les digo, bueno, empiecen a invertir en lo que es el nivel de la ventaja y en poder desbloquear runas. Es lo más importante. Si nos ponemos a ver también, vamos a ver que tenemos diferentes formatos de ventajas, y es básicamente estas ranuras, que fíjense que tienen distintas formitas. Esta tiene forma de rombo, esta es un círculo, y esta es una especie de hexágono, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es un hexágono. Bueno, básicamente, dependiendo del formato de la ranura, vamos a poder equiparle determinada ventaja de determinado héroe. Si nosotros nos vamos acá a la pestaña ventajas, dentro de lo que es la pestaña cartas ahí abajo, vamos a descubrir que tenemos acá la colección de ventajas y que hay héroes, determinados héroes. Con el correr de las actualizaciones van a ir saliendo más héroes con habilidades que puedan enseñar a otros héroes, y es básicamente eso. Estos son los héroes que fueron seleccionados en principio para enseñar ventajas a otros héroes. Esto no quiere decir que Tecnogolem solamente puede usar su ventaja, Squalopes puede usar solamente su ventaja, nada de eso. Simplemente ustedes pueden, por ejemplo en este caso que yo tengo Squalopes, enseñarle una ventaja del Tecnogolem, de Dragonino. En el nivel 10 voy a poder enseñarle una del Grifo, del Patocóptero, del Pistolero, etc. Las combinaciones son muchas, y obviamente eso trae que haya que pasar un tiempo en el cual, bueno, veamos y comprobemos qué ventajas están más rotas que otras. Pero bien, Nachitus, ¿cómo hago yo para poder comprar ventajas? Bueno, básicamente si ustedes se dirigen a esta pestaña y quieren desbloquear, por ejemplo, la explosividad del Patocóptero, acá abajo dice desbloquear con 500 runas. Las runas y las runas doradas son dos métodos de compra, básicamente, que hay dentro del juego, unidades de pago dentro del juego, en las cuales ustedes van a poder justamente mejorar las ventajas o comprarlas justamente con estas runas comunes. Comprar una ventaja cuesta 500 runas comunes, mientras que si vamos a mejorar una ventaja que ya tengamos cuesta 100. Con lo cual, y esto es algo muy interesante, tener una ventaja y empezar a mejorarla, se los recomiendo mucho más que quizás empezar a desbloquear muchas ventajas y tenerlas todas a nivel bajo. A medida que vayan subiendo de nivel, este numerito que ven ustedes ahí arriba de inflige un 50 más 1.5% de daño de ataque adicional. Bueno, básicamente, a medida que ustedes vayan aumentando el nivel de esta ventaja, va a empezar a aumentar el nivel del daño y el porcentaje que hace. Con lo cual, si ustedes aumentan el nivel de la ventaja, va a pegar mucho más fuerte, en este caso, la del Grifo. Bien, ¿y cómo conseguimos estas runas? Bueno, hay muchas formas, hay muchos métodos. Los más importantes básicamente son en la tienda vamos a tener estas runas de regalo completamente gratis. Son 20 o 25 si no me equivoco solamente por hacer clic, y después son 50 si vemos un anuncio. Y después por medio de esmeraldas podemos comprar todas estas cantidades de runas. Las runas doradas ya las vamos a estar tocando, ya vamos a ver el tema. Cómo es que se consiguen y para qué sirven, que he visto mucha gente que no sabía para qué funcionaba. En la búsqueda de runas creo que es uno de los mejores métodos para poder conseguir runas, no solamente en lo que es este pase de batalla, que lo vamos a ir llenando por medio de hachas, que ahora que solucionaron el problema del PvP, está mucho más sencillo conseguir hachas porque vamos a poder ganar más partidas. Y después tenemos este ranking que, si lo vemos, también nos van a dar runas por conseguirlo. Todo esto lo van a ver dentro del último video que subimos de lo que es la cacería de runas o búsqueda de runas, que lo vimos todo en ese video, en el último video que subimos en el canal. Pero si ustedes se fijan, si sacan el primer lugar, vamos a sacar 10 runas doradas y 1000 runas comunes. O sea, hay muy buenas recompensas, vale la pena formar parte de este evento y tratar de explotarlo lo máximo posible. También vamos a poder adquirir runas dentro de lo que es la pestaña eventos dentro de la tienda por medio de dientes. Les recomiendo, yo por lo menos es lo que estoy haciendo, estoy invirtiendo todos mis dientes en comprar runas. Después obviamente el oro para subir de nivel los héroes, y obviamente tenemos también la opción de las invocaciones celestiales mejoradas para poder desbloquear cartas legendarias. Así estoy repartiendo yo mis recursos. Creo que los dientes que antes utilizaba quizás para desbloquear alguna
legendaria extra, los estoy utilizando para lo que son las runas. Por 1000 dientes podemos conseguir 100 runas y automáticamente ya es un nivel más de ventaja. O mismo también con 5000 dientes vamos a poder comprar una nueva ventaja. Ahora bien, Nachitu, ya explicaste lo que son las runas comunes. ¿A qué se refieren con runas doradas y para qué sirven? Bueno, las runas doradas, que son las más complicadas, las más difíciles de conseguir, nos van a servir para, por ejemplo, yo acá que tengo a Muerta, que ya la tengo nivel 10 y tiene 2 ventajas equipadas. En este caso yo tengo una runa, en realidad una ventaja, en nivel 19. Y cuando nosotros nos metemos en la ventaja, que es de Escualopes, vamos a ver que ahora en mejorar nos cambia las runas comunes por las runas doradas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, básicamente que necesitamos 10 runas doradas para poder habilitar el nivel 20 de la ventaja. Y como verán, cada 20 niveles de la ventaja tenemos cosas adicionales. En este caso otorga un 110% de puntos de salud adicionales al héroe, con lo cual va a tanquear aún más. Y bueno, obviamente se empieza a romper todo este tema de las runas. Por eso cuando ustedes ven, y las ventajas, ustedes cuando ven a un jugador que tiene en lo que es el retrato del héroe, en lugar de color grisecito, lo tiene verde o de otro color, es porque ya consiguió nivel 20, nivel 40, nivel 60 o hasta nivel 80 de esta ventaja, lo cual hace que, bueno, se rompa bastante el héroe, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Escualopes, que tiene la ventaja justamente, si nosotros llegamos a nivel 100 de la ventaja, tenemos los aliados que están en una zona pequeña alrededor del héroe ignoran un 75% del daño sufrido. Es una brutalidad. Es una brutalidad. No tiene ningún sentido. Por eso les digo que los perks todavía están en prueba, se están evaluando, pero obviamente imagínense que para llegar al nivel 100 de una ventaja va a pasar muchísimo, muchísimo tiempo. Bien, vamos a jugar una partida para que ustedes puedan verlo. Ya prácticamente les expliqué casi todo lo que tienen que saber al respecto de las ventajas, que obviamente, chicos, quédense tranquilos. Cualquier duda que tengan me la dejan en la caja de comentarios y les voy a estar respondiendo con todo lo que sea al respecto. La actualización tiene poquitos días, poquito tiempo, pero bueno, fíjense, con lo que hablábamos del anuncio del comienzo, tenemos un poder general de la cuenta muy similar. En términos de nivel de cartas estamos de manera muy similar. Es cierto que obviamente en el término de las ventajas, él no tiene ventaja equipada en pistolero y eso obviamente le puede llegar a pesar bastante, ¿no? Mientras que nosotros tenemos ventajas en todos los héroes. Vamos a empezar a jugar. Algo muy importante que tienen que saber es que para que la ventaja se aplique y el héroe la pueda utilizar, tiene que estar en nivel 20 dentro del tablero. O sea, no es que la carta tiene que estar en nivel 20, obviamente, porque no se puede llegar al nivel 20. Si no me equivoco, el 15 es el nivel máximo de mejora de una carta. Pero sí tiene que, el numerito este que tiene el héroe, que en realidad no es el nivel, sino que es el refuerzo, tiene que llegar al nivel 20. Una vez que llega al nivel 20, por más que no esté en superfusión, ya el héroe puede hacer uso de esta nueva ventaja, esta nueva habilidad que tiene dentro del juego. Como les dije también en el último video, que les iba a recomendar algún masito para poder subir hacha fácil, etcétera. Bueno, el juego estaba totalmente roto y era muy difícil hacerlo, ¿no? Pero ahora también es muy difícil y muy complicado, básicamente porque van a necesitar determinados héroes para poder jugar y ganar hachas dentro de lo que es el evento. Entonces es muy complicado. Algunos me han dejado en la caja de comentarios del video anterior, en el que hablamos todo alrededor de la casa de runas, que se los dejo por acá arriba si es que no lo vieron, en el cual, bueno, me van comentando qué es lo que están necesitando y yo los voy ayudando dentro de lo posible, dentro de lo que puedo, ¿no? Básicamente. Bueno, acá vamos a mejorar a Escualopes, ir mejorándolo. Lo tenemos muy bien ubicado, honestamente. Nos va a venir muy bien todas estas mejoras. A Kitsune la vamos a intentar colocar en primera línea. Ojo con Kitsune porque yo la tengo a nivel bajo. Tengo también la ventaja a nivel baja. Aumenta la velocidad del ataque del héroe en un 30%, lo cual está muy bueno. Pero no, ya yo antes la utilizaba en primera línea. Bueno, ya no me está rindiendo tanto en primera línea. Creo que me está rindiendo mucho más en segunda. Así que tengan mucho cuidado con esto, porque con el tema de las ventajas, sí han cambiado quizás un poquito también el posicionamiento de algunos héroes. Vamos a jugar el demonio por acá. Y yo creo que con esto ya estamos más que bien, muchachos, ¿eh? Yo creo que con esto estamos más que bien. Ganamos las 2 primeras rondas. Esta tercera creo que también la vamos a poder ganar sin mayores complicaciones. Perfecto. Nuestro amigo Xiao Lols de Vietnam está complicado, ¿eh? Vamos a ponerle un escudito extra a Escualopes, que se va a sumar ya a estos puntos de salud adicionales que nos da el Tecnogolem. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, alguna ventaja que tenga su rival, pueden entrar ahí, le hacen clic en el héroe y automáticamente tienen la ventaja con todos los datos. Así que eso también es importante para que vean. Si algún héroe del rival les está pegando mucho o no saben qué está pasando, bueno, ahí simplemente
lo van a poder ver. Bueno, fíjense acá que Escualópez lo tengo en puntos de refuerzo 14 y 7. Si lo fusionamos, vamos a alcanzar la superfusión y además van a ver que se va a activar automáticamente la ventaja. Ese rayo de luz y la ventaja que aparece es que la ventaja ya está funcionando. Previamente la ventaja no hace absolutamente nada. Esto para que lo sepan y lo tengan en cuenta, que es una cosa realmente muy, muy importante. Vamos a jugar Muerta acá. Y fíjense que Muerta también, ya tenemos la posibilidad de llevarla arriba de los 20 puntos de refuerzo. Y con lo cual Muerta acá también va a alcanzar sus 2 refuerzos que tiene activos. El del repóker de picas, Abracadabra, que básicamente lo que hace es al inicio de cada ronda inflige un 200% de daño que inflige el héroe al enemigo más cercano, que haya en la misma columna y lo teletransporta hacia atrás. Con lo cual, fíjense, ahora lo vamos a poner y vamos a comprobar qué es lo que hace. Vamos a ponerlo en cámara lenta. Fíjense que le teletransporta al héroe. En este caso no sé si fue el pistolero o quién fue. Lo que pasa es que, bueno, lo terminó matando ya por el daño que le causa. Ese 200% de daño lo terminó ejecutando. Pero en este caso era el pistolero, si no me equivoco. Le mete el daño y lo teletransporta hacia atrás. Con lo cual, fíjense la cantidad de juego y de estrategia que puede entrar dentro de cada una de nuestras partidas de Ludus. Es sencillamente increíble. Por eso yo entiendo que el juego se rompió completamente y la verdad es que a mí también me dio mucha bronca y perdí un montón de copas, y etcétera, etcétera. Pero el tema de las runas, los perks, era muy necesaria, chicos. Porque tenemos una capacidad de estrategia extra que antes realmente no teníamos. Antes las partidas se definían, como les dije en el otro video, pura y exclusivamente por nuestro poder generar la cuenta y por nuestro nivel de cartas y por la ubicación que le demos dentro del tablero. Obviamente también la composición funcionaba, ¿no? La sinergia y todo. Pero habiendo un meta tan marcado, obviamente hacía que muchas veces nos encontremos siempre con los mismos héroes dentro de cada una de las partidas. Acá obviamente ya tenemos un poquito más de estrategia que se puede armar además en el principio, ¿no? Antes de meternos en cada una de las partidas. Bueno, yo creo que esto lo vamos a ganar. O sea, esto creo que no va a haber mayor complicación. O no, ¿eh? O no. Bueno, nos acaba de ganar una ronda, ¿eh? Esto realmente no lo tenía en cuenta. Igualmente, bueno, él tiene 3 ventajas, yo tengo solamente 2. Vamos a ir por la del demonio. No tengo muchos demonios, pero no importa. Vamos a jugar esto por acá. Esto vamos a subirlo acá arriba. Esto vamos a subirlo por acá. Y vamos a jugar esto acá. Bien, fíjense que ahí alcanzamos lo que es los 20 puntos de refuerzo en Kitsune. Y ya se activó su ventaja. O sea, ahora Kitsune va a pegar con un 30% de velocidad de ataque extra. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bueno, él nos está matando en... Claro, una victoria le da 4 monedas de invocación extra. Eso es lo que nos está aniquilando. Bueno, vamos a jugar una ronda más. Y después ya en la siguiente creo que vamos a alcanzar las superfusiones que nos faltan, ¿eh? Porque no lo podemos seguir dejando ganar porque nos va a terminar dando vuelta la partida. Con ese potenciador de combate nos liquida. Ok. Bueno, bien. Esto nos sirve. Está faltando una muerta más acá. Esto lo podemos bajar acá. Vamos a fusionar ahí. Todavía no nos alcanza para la super de Dragonino, lo cual puede ser un problema. Bueno, pero sí tenemos la de Kitsune. Bien, ya van a ver que Kitsune va a empezar a pegar muchísimo más rápido también, ¿eh? Ok. Acá no vamos a llegar. Bueno, vamos a conseguir la super de Dragonino, que también se va a activar la ventaja, fíjense. Ahí está, perfecto. Y acá vamos a hacer así. Y así. Bueno, este demonio se va a romper, ¿eh? Este demonio va a estar muy fuerte, chicos. Obviamente cuando alcancemos la superfusión va a estar más fuerte aún, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Puede que esta ronda también la perdamos, ¿eh? Ay, ¿cómo se complicó? Nos podemos llegar a poner 2-1, ¿eh? Bueno, nuestra Kitsune empieza a drenar energía. No, esto es ronda, chicos. Esto es ronda y partida para nosotros. Bien que la cerramos, porque si no se nos iba a complicar demasiado. Con nuestro amigo de Vietnam. Ok, perfecto. Fíjense
la cantidad de daño que absorbió Squalopes. 13.2 millones. Es una barbaridad, chicos. O sea, por eso les digo, las ventajas son muy importantes. Pasó a ser el recurso más valioso dentro del juego probablemente. O sea, los dientes, más que nada, que es el recurso que yo les recomiendo que ustedes utilicen para poder desbloquear lo que son las runas y poder invertirlas en sus héroes. Ha cambiado radicalmente el juego, chicos. O sea, radicalmente. Les recomiendo muchísimo que utilicen las ventajas en este caso. Bien, y ahora sí, para pasar en limpio finalmente, lo que yo les recomiendo es que utilicen todos los dientes que puedan, que jueguen muchísimo gran torneo. Es, creo que, la mejor forma de poder conseguir los dientes. Fíjense que además ahora tenemos la capacidad de poder ver un anuncio para que nos suben más 1000 dientes y tener mayor capacidad de compra después de runas, y que gasten todos sus dientes en lo que son las runas dentro de lo que es la pestaña eventos acá en la tienda. O sea, las runas pasaron a ser un recurso fundamental dentro del juego, mucho más importante que los dientes. O sea, para mí ya es un intercambio constante que estoy haciendo. Y después mejoren las ventajas que tengan. No se entretengan comprando muchas ventajas, porque al fin y al cabo van a tener muchas ventajas de nivel bajo y eso obviamente va a repercutir en cada una de sus partidas. Las ventajas surten un efecto muy importante en cada uno de nuestros héroes, en nuestra estrategia, y por eso mi recomendación, por lo menos al principio, es que analicen bien qué tipo de ventajas van bien con los héroes que tienen, las desbloqueen y las empiecen a mejorar. Obviamente después se van a trabar un poquito porque las runas doradas son difíciles de conseguir, difíciles de sacar y no van a poder alcanzar el nivel 20, pero ahí sí aprovechen ya para desbloquear nuevas runas, o nuevas ventajas mejor dicho, y ya empezar a seguir escalando dentro del juego. El nivel de carta del héroe pasó a ser mucho más importante que el poder general de la cuenta. Obviamente que el poder general de la cuenta sigue siendo importante, pero ustedes piensen que el tener una ventaja o dos o hasta tres dentro de un héroe hace que cambie muchísimo y sea mucho, mucho más poderoso. Y ahora sí, ya nos vamos despidiendo, chicos. Esto es todo lo que tienen que saber sobre las ventajas, las runas y las runas doradas. Mi recomendación es que justamente gasten los dientes para conseguir runas, y las runas las utilicen obviamente para poder conseguir ventajas nuevas, mejorar las que ya tienen, y úsenlas. No dejen héroe sin ventaja, porque se nota demasiado la diferencia dentro de las partidas. Cualquier duda que ustedes tengan me la dejan en la caja de comentarios. Yo les voy a estar respondiendo a la brevedad. Saben que siempre estoy muy atento al canal y siempre les estoy respondiendo prácticamente todo lo que me van preguntando, así que acá está su servidor para poder aclarar dudas sobre todo un nuevo sistema que la verdad es que vino a cambiar Ludus por completo. Como les dije antes, las partidas están mucho mejor que antes. Los devs nos escucharon a 3 días de la actualización, con lo cual yo creo que es un tiempo muy bueno para poder fixear el problema que había, que era tremendo. Y obviamente por esto también no metieron el cambio de balance. Ustedes saben que habían anunciado un cambio de balance, no lo metieron, y fue justamente por toda esta actualización de los perks y las ventajas que, bueno, vino a cambiar definitivamente Ludus como lo conocemos. Hasta acá el video del día de hoy. No olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Mi nombre es Nachitos y nos vemos en un próximo video. Adiós.